Creo que ya estamos. Perfecto, ya estamos. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Entre el cielo y la tierra. Hoy con un invitado súper especial de todos los afectos de mi corazón. Vamos a hablar de un tema hermosísimo que es la sanación con ángeles. Así que voy a invitarlo al Instagram para que iniciemos. Listo, padre, Listo. buenas noches. Muy buenas noches, Isa. También todo mi cariño. Tú eres amiga, esa palabra es muy grande y tú eres mi amiga y muy contento de estar en este espacio. Realmente es un espacio muy lindo para llevar luz a muchos corazones y con toda la honra de estar en este tu programa. Pues padre, me habían pedido muchísimo este live desde que iniciamos con este proyecto que es también, tú estás incluido, lo que pasa es que no hemos iniciado con la parte del grupo investigativo Urantia, Sí. y era que hiciera un live contigo. Y yo pensaba, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque hay muchísimos temas, pero dentro de todo eso yo escogí la sanación con ángeles porque es algo que realmente nosotros compartimos como trabajo, como esencia, en todo lo que nosotros hacemos. Para mí encierra mucho esa sanación con ángeles con algo que tú promulgas en todos tus talleres y en todo lo que tú haces, que es sanación desde el alma, sanación desde el alma, sanación del alma. Para mí la sanación con ángeles es eso, es una sanación desde adentro por intermedio o con la ayuda de estos seres, de estas energías celestes, celestiales, que nos ayudan a eso, a sanar el alma, a sanar desde adentro. Ese es mi concepto. Para ti, ¿qué es la sanación con ángeles, padre? Sí, la sanación con ángeles es la sanación con la misma esencia divina, ¿verdad? Cuando nos hablan de los ángeles, hay muchas personas que me han dicho, bueno, ¿por qué orarle o pedirle a los ángeles si le podemos pedir directamente a Dios? Y yo siempre doy el ejemplo que Dios es el sol y los ángeles son los rayos de ese sol. Cuando le pedimos a los ángeles o nos conectamos con ellos, estamos conectados a la fuente divina que es Dios mismo. Entonces la sanación con los ángeles o la sanación angélica es precisamente desde esa vibración divina atraer las bendiciones que necesitamos, porque la sanación es física, mental, espiritual, emocional, e incluso yo la meto en la sanación económica, financiera, relacional, bueno, de todo. Y esa esencia divina es la que nos trae la sanación. Sí, yo creo que cuando hablamos de sanación, la gente automáticamente digamos que lo encasilla en la parte de la sanación física. Pero cuando hablamos de ángeles y cuando ya entramos al tema de estudiar más a fondo toda la jerarquía angélica y de todo lo que consta estos seres enviados para nuestra ayuda también y nuestra evolución. La evolución no solamente en la parte espiritual y la sanación no solamente física. En la sanación el arcángel Rafael trabaja toda la sanación, sanación mental, sanación emocional, sanación espiritual, y por eso hablamos de sanación también desde el alma. Dentro de esa sanación incluso se ha mimetizado muchísimo todas las terapias que actualmente tenemos a nuestra disposición, como las terapias holísticas. Y dentro Sí. de esas terapias hay una muy hermosa que tú trabajas, que es el Reiki angelical. ¿Qué es el Reiki angelical, padre? Bueno, es de las cosas más bellas que he aprendido y que personalmente me ha ayudado mucho. Es el Reiki angélico, es diferente al angelical y voy a Ok. explicar la diferencia porque sí tiende a mezclarse. Y voy a contar un poquito desde ahí cómo llegué a eso. Cuando yo estuve muy enfermo, yo lo he contado muchas veces como testimonio de vida, estuve en silla de ruedas, bueno, tuve muchos inconvenientes, todavía tengo varias limitaciones, pero digamos que tengo una vida muy normal. Y en esa época donde estuve tan mal, que estuve prácticamente en cama, que no podía caminar, digamos que ahí empezó parte de mi conexión con los ángeles y encontré lo que es el Reiki en general.
lo que llamamos Reiki Usui o el Reiki tradicional. Empecé a aprenderlo para sanarme, o sea, lo busqué fue como para autotratarme, para ayudarme a quitar dolores crónicos. Yo estaba en clínica del dolor, los dolores eran muy intensos, tenía que tomar opiáceos muy, muy fuertes. Y lo busqué como una manera de terapéutica personal. Cuando empecé a ver los resultados, yo dije, no, yo tengo que aprender no solamente a sanarme, sino que tengo que ayudar a otros. Y empecé a estudiar los otros niveles hasta que llegué a ser maestro Reiki Usui. Cuando empecé a trabajarlo ya como terapeuta, cuando ya empecé a tener pacientes, porque pues al principio era mi familia, pero cuando me lancé a esta carrera, digámoslo así, empecé a hacerlo a otras personas, pues mi relación con los ángeles hacía que yo los empezara a invocar, ¿sí? O sea, sin ninguna, digamos, formación, porque el Reiki Usui no te llama a invocar ángeles, pero yo Ujú. sentía que debía invocarlos, sentía como cierta vibración con unos ángeles, con ciertos símbolos del Reiki, y empecé a hacerlo así. Al tiempo descubrí que esto le llamaban Reiki angelical, que incluso hay una mujer muy famosa acá en Colombia, que es Teresa Salazar, que sacó unos libros. Yo cuando compré el primer libro, yo dije, pues yo hago eso y a mí nadie me enseñó, me pareció muy bonito, De manera porque yo empírica. decía, sí, yo decía, es la inteligencia divina, ¿no? Cómo los ángeles Sí. nos inspiran sin haber hecho el curso de Reiki angelical. Pero con el tiempo, por cosas de la vida, llegó a mí lo que es el Reiki angélico. ¿Qué es el Reiki angélico y qué diferencia tiene con el angelical? El Reiki angélico es todo un sistema inspirado por el arcángel Metatron. Fue una canalización a un señor en Inglaterra llamado Kevin Core. Este hombre empezó a tener unos contactos y unas canalizaciones con este arcángel que le empezó a dictar un método, una técnica de sanación de Reiki. Pues digamos que acá es muy complicado explicarlo, pero es una técnica muy diferente al Reiki tradicional. Cuando llegué a esto, que incluso yo cuando hice el primer nivel me choqué con muchas cosas porque es extraño en ciertas cosas. Y yo decía, Dios mío, esta plática se perdió, esto está como muy raro, yo siento que como que no cuadro. Pero cuando tuve la primera iniciación, fue tan poderosa la sensación que tuve, es que es difícil de describir, como la conexión que sentí en ese momento que yo dije, no, yo tengo que seguir avanzando y pues Dios me dio la gracia de poder avanzar y hoy en día soy maestro en Reiki angélico. Es una técnica muy diferente al Reiki angelical, tiene otra manera digamos, de proyectarse, tiene también otra filosofía muy diferente. Ahorita en Colombia solamente somos 5 maestros de Reiki angélico, espero de pronto el próximo año empezar a enseñarlo. Eh, pero ¿qué es lo poderoso del Reiki angélico? Que el terapeuta se vuelve totalmente un canal. O sea, nosotros no venimos a intervenir. Por ejemplo, en el Reiki anterior, el tradicional, como terapeuta, pues discernimos, ¿no? Si una persona tiene problemas, por ejemplo, de artrosis, pues como Ujú. terapeuta nos centrábamos en los chakras que tienen que ver con los huesos, en los puntos donde duele. El Reiki angélico, uno no hace nada, uno simplemente se vuelve canal y los ángeles deciden qué sanar, cómo, cuándo y dónde. Eso es lo Oh. grande del Reiki angélico y los resultados también se ven. El Reiki Usui es maravilloso porque así me empecé a tratar yo, pero en el Reiki angélico tú empiezas a ver como una vibración más alta porque es que son los ángeles quienes toman el control. Es como si te dijeran, bueno, Padre Cristian, usted quédese acá sentadito, ahí quédese quieto, que nosotros venimos aquí a hacer la sanación. Entonces Somos digamos más que herramienta, mejor dicho. exacto, es solamente canal. Incluso las iniciaciones dentro del Reiki angélico es purificarte y sintonizarte con unas frecuencias para hacer canal. O sea, no es más. Y se ve la vibración, ¿no? Y entonces uno empieza a sentir la vibración de los ángeles que empiezan a hacer el proceso sanador. Entonces, digamos que hoy en día, aunque también soy maestro en Reiki Usui, ya solo me dedico a Reiki angélico porque su Mm. vibración para mí es muy alta y los resultados son mucho más visibles incluso. O sea que podemos decir que el angelical es mucho más parecido al Reiki que conocemos, que es el Sí, manejo de los símbolos para sí, trabajar la energía en unos puntos exacto. estratégicos. El Y Reiki, el ujú, angélico es canalización energética para trabajar a nivel energético, digamos que armonizar toda la persona, porque es que si trabajamos el Reiki Usui, se trabajan puntos muy, digamos, valga la redundancia, puntuales de los dolores, sí, son y muy eso se trabaja, específicos. lo mismo que se Ujú, trabaja con la reflexología o con sí. otros puntos, pero este es más de canalización de estas energías y de Sí, estos es seres. podríamos decir que el Reiki angelical es el Reiki Usui, pero invocando ángeles, ¿verdad? Es exactamente eso. Pero el Reiki angélico es
¿cómo lo podría decir? Es como el canal energético espiritual para que los ángeles sanen. Sí, es más o menos esa la manera de tratar de interpretarlo. ¿Por qué no te sentiste cómoda al comienzo? Por la combinación de pronto que hay en la parte de la metafísica con la angeología? Cuando se No, hablan de los fue, rayos, o se habla no, mira que digamos que yo ya venía relacionado con eso. Es que incluso fue más raro, porque digamos que cuando se empieza a estudiar el Reiki angélico empiezan a entrar un montón de conceptos con los cuales no estaba muy familiarizado. Ven algunos conceptos de cábala mística que no entendía mucho todavía, ¿cierto? Sí, uno en angiología estudia algo de cábala y digamos que yo tenía los conceptos básicos de cábala y los ángeles de la cábala. Pero cuando empiezas a iniciarte en Reiki angélico, empiezan a haber un montón de conceptos místicos y espirituales de los cuales no sabía mucho. Entonces, claro, empiezo como a chocar porque no entendía. E incluso fue muy curioso porque mi maestra, yo empecé a preguntar, o sea, yo quería tener claro. Yo le decía, ¿cómo así? Yo no entiendo tal cosa. Y la respuesta de ella al comienzo era, tranquilo, no necesita entender ahorita nada. Y para mí como filósofo es muy difícil que me digan eso, porque yo decía, pues ¿cómo no voy a entender si tengo que entender para yo saber qué voy a hacer? Entonces, claro, esas primeras respuestas de tranquilo no necesita entender, simplemente sienta, no me convenció. Entonces yo al principio dije, no, esta vaina está muy rara, no entiendo los conceptos. Yo preguntaba sobre ciertas cosas que decían las oraciones de iniciación y me decía, ahorita no. Entonces yo dije, no, esta vaina no me cuadra, o sea, yo no puedo hacer algo si no lo entiendo. Ya fue cuando estuvimos en la ceremonia que sentí una vibración tan alta que empecé a entenderlo y bueno, claro, lógicamente al desarrollarse el curso pues uno va entendiendo más, pero eso fue el primer choque, entrar a conceptos que no entendía bien. Pero ¿qué me enseñó? Que mi entendimiento no era el que tenía que estar ahí, o sea, era mi espíritu el que tenía que conectarse y mi entendimiento tenía como que callarse un momentico y dejarse sentir, o sea, no tenía que comprenderlo desde acá, sino desde acá. desde el Y ese corazón. fue el primer choque y fue lo que me enseñaron al principio. Padre, ¿qué otras terapias holísticas o qué combinación tú haces cuando haces las sanaciones? O sea, es parte de tu trabajo diario, igual que el mío, y cada uno tenemos, a pesar de que compartimos la angeología, compartimos también, o digamos que el trabajo espiritual por un lado, pero por otro lado, cada cual también trabaja la parte de la sanación espiritual de una forma diferente. Sí, claro. Eh, Tú has estado conmigo incluso compartiendo trabajo espiritual en una de las salidas de la Academia Urantia, donde hicimos limpiezas energéticas con Sí, otras cosas que no son directamente con los ángeles, pero que tienen que ver, porque todo tiene que todo ver, está todo conectado, sí. está conectado. Que fue cuando, que incluso te dice una limpieza con Sí, limones. con limones, que fue muy bonito. Sí, Exacto. fue Yo genial. trabajo con velomancia, trabajo con plantas, trabajo con limones. ¿Cómo tú combinas esa sanación con el Reiki, además del Reiki? ¿Qué herramientas utilizas dentro de la lista? Digamos que hay una manera de definirlo un poco que yo le llamo terapia cuántica angelical, ¿verdad? ¿Y por qué la llamo así? Porque es un pequeño compendio, digámoslo de alguna manera, de diferentes técnicas de terapia que aprendí. Yo también, por ejemplo, yo soy sanador avanzado pránico. Entonces, sanación pránica, aprendí psicoterapia pránica, aprendí algo llamado ya terapia cuántica también, que es también una sanación por medio de energía. Y yo tenía cada terapia muy dividida, ¿cierto? Entonces yo le ponía como el abanico al paciente y le decía, ¿usted quiere sanación pránica? ¿Quiere Reiki Usui? ¿Quiere sanación cuántica? ¿Cuál quiere? Entonces a veces Sí. la gente tampoco entendía y pues como esta, así como que esa. Entonces un día en una sanación, no recuerdo si estaba haciendo sanación pránica, empecé a sentir que tenía que hacer otras cosas, ¿cierto? Y yo sé que tú comprendes de pronto lo has conversado con las personas que se conectan a tu programa, que es como empezar a sentir cómo fluyen los ángeles y nos empiezan a pedir cosas, ¿verdad? Y cuando en esa terapia empecé a mezclar como de las diferentes, logré entender que Dios quería que integrara un poco todo y no tuviera un abanico de un montón de terapias, sino que me enfocara. El Reiki angélico sí lo hago aparte, pero digamos que la terapia cuántica es una mezcla de varias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay limpieza de chakras, hay armonización de cuerpos sutiles, hay sanación, hay rompimiento de bloqueos, hay identificación de traumas emocionales. Entonces, digamos que la terapia evoluciona según la necesidad del paciente,
Entonces, lo bonito es que no son iguales, ¿verdad? Aunque se comienza igual todas las terapias, la necesidad del paciente nos va direccionando a qué técnica usar. Entonces, yo le llamo terapia cuántica angelical porque es un compendio de terapias energéticas espirituales para sanar y liberar. Esa sería como la parte de ángeles. Pues ya hay otra parte que trabajo, que es la liberación, limpiezas desde la parte como un poco más sacerdotal, holística, digámoslo así, que también es como una mezcla, que ya es otro enfoque. Pero digamos que la sanación está entre el Reiki angélico y la sanación cuántica angelical, que es como un compendio de técnicas de sanación. Yo lo que normalmente hago es cuando hago la consulta y cuando hago la interacción con el paciente, el preguntarle hacia dónde va dirigida su fe. Yo siempre como que me voy es, bueno, tú, Claro, ¿dónde está redireccionada tu fe? ¿En qué crees tú? Y por ahí me voy con la terapia. Entonces hay personas que dicen, ay, no, yo, incluso me llegan personas que me dicen, yo no creo en los ángeles. claro, Entonces, yo no le hago claro. interpretación del tarot angélico, sino de otros tarot. Yo trabajo con varios tarot, con tarot egipcio, con el tarot de hadas, con otro tipo de tarot, incluso con el Rider Waite, es con el que dicto el curso. Sí. Y yo siempre les pregunto es eso, y ellos me dan como la guía de decir, no, yo creo en la energía, ah, listo, por aquí es, y ahí, por Ujú. ahí como que me reflexiono, porque de alguna manera también esa interacción con el paciente energética y esa conexión energética es la que nos ayuda a sanar, porque volvemos al tema, Total. la sanación va del mismo paciente de adentro hacia afuera. Y si el paciente no cree en la terapia, así sea la Claro. superterapia, no trabaja con él mismo y no se autosana. Y la No. mitad del trabajo es una autosanación. Nosotros les ayudamos a sanar, pero somos como esa ayuda y una ayuda extra de afuerita, pero de adentro el paciente también se tiene que autosanar. Entonces siempre como que yo lo canalizo es por ese lado. Sí, claro, perfecto, porque precisamente hablamos de la fe, ¿no? Si mi fe se enfoca en algo, pues eso tiene, digamos que se manifiesta y tiene el milagro, digo yo. Y Ujú. Jesús mismo lo decía, ¿no? Si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dices a este monte, arráncate y échate al mar y lo hará. Es porque si yo creo en lo que estoy realizando, pues va a tener efecto. Si yo me siento incómodo con algo, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, a mí también me gustan los cristales, pero si yo le pongo los cristales de pronto a una señora que es muy tradicional y le digo, venga, le limpio los chakras con cristales, pues de pronto le va a chocar, ¿cierto? No va a Ujú. entender qué está pasando y por lo tanto no va a tener el efecto. Mientras que si le digo de pronto le voy a imponer manos y vamos a orar para su sanación, esa persona le va a poner toda la fe y va a tener su sanación. Entonces sí, es perfecto, porque tenemos que direccionar la fe. Y yo siempre he dicho, yo le digo a mis pacientes, yo soy su orientador, pero el que hace el proceso es usted, ¿verdad? Yo oriento el proceso, desde mi parte cumplo con una labor, pero a la final quien hace el proceso es usted con Dios y los ángeles, les digo yo así. Yo solamente oriento. Si de pronto el proceso a usted no le está teniendo los resultados que espera, hay que evaluarse cómo está, ¿verdad? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy haciendo las cosas a conciencia? ¿Lo hago porque no hay más que hacer? Eh, ¿Cómo estoy enfocando mi vida espiritual? Porque a veces tendemos a poner la responsabilidad fuera, cuando la responsabilidad es mía. Yo voy es por Adentro. una orientación, voy por una ayuda, por ejemplo, tú que manejas el tarot, los oráculos, es la guía para que esa persona tome las decisiones, ¿no? Porque tú no adivinas su futuro, ¿no? Tú le estás dando una orientación de hacia dónde va y esa persona tomará las decisiones si sí o si no, porque tú le puedes decir, pues no sé, pongo un ejemplo ahí atrevido. Por ejemplo, si usted sigue, no sé, con este camino de su empresa, pues es muy probable que tenga una afectación en su economía, pero si la persona se empeña, pues la va a tener, ¿sí? O sea, siempre la decisión es personal. Entonces, sí, claro, hay que direccionarnos hacia la persona que, cómo se siente cómodo y qué realmente busca, porque eso también es muy importante. Sí, 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 de acuerdo. Sí, así es, padre. Las consultas a veces digamos que a veces las personas no quieren escuchar las cosas que uno les dice cuando hacen algunas preguntas y yo le digo, no, no preguntes eso, o sea, es Ujú. que eso no te lo va a dar, esa respuesta no te la va a dar ningún tarot, porque eso es una decisión personal. El tarot no Total. decide por ti, el oráculo no decide por ti. Cuando hacen, por ejemplo, preguntas también temporales, como muy, yo quiero saber si en 3 años me voy a casar. No, es que eso no te lo va a decir un No, tarot. ¿Sí me entiendes? O sea, hay no, no. muchas cosas que a veces nosotros por error tenemos puesto un concepto sobre las terapias, por ejemplo.
Entonces yo Sí, me imagino que muchos pacientes llegan a tu consultorio, padre, y hágame lo que me tenga que hacer y sáneme. O sea, sí, no, es que no es hágame con la varita mágica de afuera hacia adentro. El paciente, a veces somos perezositos para trabajar en nosotros mismos, somos perezositos para trabar en nuestra claro. energía, con Y a nuestro veces nos pensamiento, hacemos con nuestro daño, sentir. ¿no? Porque si uno, por ejemplo, quiere salud, ¿verdad? Que es, pues digamos que una de las grandes motivaciones de una terapia angelical, pero Sí. quieren salud y no se cuidan. Entonces, pues es imposible, ¿no? O sea, tengo problemas de azúcar, pero pues algo de consulta y me va a comer un pastel Gloria. Pues lógicamente su azúcar le va a seguir molestando si haya tenido reiki angélico, haya terapia cuántica y cuánta cosa. Si no tomamos responsabilidad de qué debo hacer, pues voy a seguir mal. Entonces, a veces tendemos, y yo creo que es algo que nosotros también como terapeutas guiamos siempre, es que la persona se haga responsable de su proceso, ¿verdad? Ujú. No pueden esperar o no puede esperar a alguien limpiarse energéticamente si anda, por ejemplo, en adicciones, si anda en ambientes nocivos, si anda en una promiscuidad sexual que lo contamina. Claro, ¿cómo se va a querer limpiar si se sigue ensuciando? Entonces, es que la persona también tome conciencia de las transformaciones personales y ya se le aporta desde pues, los saberes y los dones y los llamados que Dios ha hecho, pues para ayudarle en su proceso. Sí, existen muchas herramientas que ayudan, por eso de alguna manera nosotros impartimos talleres sobre rituales, sobre oraciones, sobre cómo hacer el altar, porque son ayudas extras que te colaboran en el proceso y en las peticiones que tú quieras. Pero el trabajo es interno, yo creo que la gran mayoría del trabajo es interno también. Sí, totalmente. Es personal. Padre, le tengo una pregunta y es que yo no sé si a ti te han llegado, pero a mí me han llegado muchas personas por interno preguntándome, ahorita está muy en furor lo de la cadena de Los Ángeles, de que Sí, te mandan Los Ángeles por una semana, sí, sí. lo recibes a las 10 de la noche y mucha gente me ha preguntado qué tan beneficioso es, si es real, si no es real. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo le digo a las personas que siempre primero se pregunten qué son los ángeles o quiénes son los ángeles y realmente cómo se llaman. Entonces, siempre mi consejo es, no haga cosas que usted crea que le van a implicar, como dijera, como un esfuerzo más allá de lo que realmente es, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si usted quiere invocar un ángel, simplemente usted tenga la intención de invocarlo y él llega, ¿sí? El ángel no necesita que usted haga nada para que él llegue, simplemente necesita creer. Entonces, si limitamos la relación a los ángeles a que van a venir 7 días y que yo les abro la puerta y les pongo las flores y les pongo no sé qué, claro, hay gestos muy bonitos y yo sé que la gente se puede sentir incluso muy agradable en el momento, pero están limitando la relación. O sea, está diciendo prácticamente los ángeles vienen por estos 7 días y después se los mando a mi mamá, entonces en esos 7 días ya después ya no están y solamente si les abro la puerta o les pongo las flores están. Y es limitarlo, ¿cierto? Es incluso, yo le digo a la gente, es una muestra de falta de fe, porque quiere decir que usted está limitando su relación con Dios y los ángeles a unos actos. Y no, los actos pueden incluso en un momento reforzar su relación como un ritual, porque el único Ujú. objetivo de un ritual es enfocar mente y emoción hacia un fin, pero no lo limitan al ritual, ¿cierto? Entonces, mi consejo es que no lo hagan, que más bien la persona en su momento de oración, en la intimidad de su corazón y de su mente, con toda la fe invoque a los ángeles que ahí van a llegar, ¿sí? Incluso yo a veces le digo, mire, usted puede que no sepa nada de ángeles, no se sabe los nombres, simplemente sabe que existen. Llámelos, que ahí van a llegar. Ellos no necesitan que les dé la clave, que le ponga el nombre en latín, no. Claro, entre más conozcamos es hermoso, porque la angiología es enorme, diversa, infinita, y es hermoso conocerla, ¿cierto? Y conocer nombres y conocer maneras, rituales, eso es muy bello, Mm. pero no nos limita. Es una manera de interiorizar más ese mundo, pero no nos limita. Simplemente la voluntad y la fe hace que los ángeles lleguen. Si usted está en un problema, llame con fe a su ángel de la guarda, al ángel que quiera, y él va a llegar inmediatamente. O sea, el ángel no lo va a dudar, no se va a demorar, no que por atenderlo a usted entonces no atiende a otro, no. Ellos no tienen límite, no tienen tiempo, espacio, ellos no llegan a usted porque es más bonito, más feo, más religioso o menos, no, a ellos no les interesa. Simplemente que usted lo clame a ellos con fe y con amor y llegaron, ¿cierto? No hay nada más. Entonces no nos limitemos a esta clase de cadenas o no sé cómo llamarlo, que Sí, son cadenas. nos limitan en nuestra relación con Dios, porque yo sí, y con los ángeles, porque yo sí creo que nos limita.
O sea, nos vuelve a ese Dios de caja que han hecho las religiones también, que solamente Dios le responde si usted hace esto, piensa así y de resto no más. Entonces, no, no es así. Totalmente de acuerdo. Yo quería el concepto tuyo y aquí, porque incluso a algunas personas por interno les dije, estén pendientes porque voy a hablar del tema. Yo les mandé audios a las personas que me consultaron internamente, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, padre. O sea, incluso para mí es peligroso el ritual Sí, como tal de abrir una puerta de tu casa y hacer seguir a espíritus que tú no sabes quiénes son realmente. y ¿Sí? hasta con qué Cuando intención hay te envían algo, ¿no? claro, Mm, con qué intención, y eso está en furor ahorita, sí, y a mí también me han preguntado mucho. de alguna manera, incluso, no sé si a ti te han llegado, pero a mí sí me han llegado, creo que 2 o 3 personas con afectaciones energéticas después de haber hecho el ritual. Y no es que sean los ángeles, o sea, no son culpables los ángeles. No, no, Lo no. que pasa es que de alguna manera nosotros, por desconocimiento, simplemente lo hacemos como una, ¿cómo se llama eso? Como la cadena, así la cadena de WhatsApp, toca abrirle y decirles que sigan, pero no tenemos, como dices tú, ni el conocimiento primero de realmente quiénes son, de cómo invocarlos, de cómo comunicarnos con ellos, que no es necesario todo esto. Yo les digo, es que lo mismo que tú les decías, yo les decía, no, no es necesario ni que tiene que poner las flores y que una manzana y que un Exacto. vaso, ábrele la puerta, mándelo seguir, les da Sí, comida, les tiene ahí, o sea, no, todo ese tipo de, es más, yo siempre en mis talleres de ángeles les digo cuando me dicen que es que sueñan con ángeles y que los ángeles les piden que les pongan y que les den, les digo, un ángel nunca te va a nunca. pedir nada a cambio de darte y de apoyarte y de ayudarte a todo lo que Total, tú le pides. Nunca. total. Cualquier energía o espíritu que a ti te pida algo a cambio de darte ayuda es otro tipo de ser, Exacto. es otro espíritu, es otra energía. Entonces, cuando hacemos eso, incluso hasta es peligroso porque tú le estás abriendo y con tu misma autorización, estás autorizando que entren a tu casa y tú no sabes Claro, quién entra a tu casa. estás intencionando que una energía ingrese a tu vida. Y lo que digo, no sabemos con qué intención también nos lo envíen, ¿no? De pronto, pues no estoy diciendo que quieran destruirlos o demás, pero así sea ¿Mm? con envidia, ¿cierto? Con una rabiecita. Y se supone que te enviaron ese ángel y tú le abres la puerta. Pues hay un peligro, ¿no? Y hay un peligro y pues igual estás jugando con la energía y la manifestación. Y es como cuando uno le dice a las personas que no busquen rituales de internet, ¿cierto? Que se Sí, meten o compran cualquier libro por ahí en la esquina que les dice que hagan tal ritual para que la suegra los quiera más o los quiera menos y hacen un montón de cosas que en apariencia pueden ser muy inocentes, ¿no? Pueden decir, no sé, prenda una vela y pele una cebolla y no sé qué más cosas, pero no se imaginan el movimiento energético que pueden generar, ¿no? Incluso se pueden hacer mucho daño, se pueden atraer cosas, puede pues manifestar usted mismo rabia y desde su ego manifestar cosas que pueden hacer incluso daño a alguien. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Todo es de un manejo desde el amor y con conciencia. Entonces hay que tener Mira, cuidado. mira que me están escribiendo acá que incluso dentro de los requisitos dicen que hay que poner en un sobre el nombre de las personas a quienes les vas a mandar esas Mm, energías. Entonces tú te imaginas esa pirámide energética que se claro, está formando, enviando energías, volvemos al tema, esto es, y no, no es para que se asusten ni sí, para sí, que no. digan, esto ya es la Ouija y abrí el portal y los demonios entraron, Ujú, no. Lo que pasa es que este tipo de cosas son inventos que a veces nosotros mismos nos hacemos cuando no lo necesitamos, como dice el padre, o sea, ellos están ahí todo el tiempo, simplemente si tú los necesitas todo el tiempo están, no necesitas hacerles todo este exacto. recibimiento por una semana para que vengan y te ayuden. Y dentro de esas afectaciones, por ejemplo, yo toqué el tema, padre, porque es que me llegó 2 casitos en los que después de haberlo hecho empezaron a sentir cosas en las Mm, casas, en los apartamentos, les claro, movían las terrible. cosas, empezaron a sentir parálisis de sueño, empezaron a sentir miedo, empezaron a sentir cosas. Entonces decían, y entonces, ¿qué hacemos? Si son los ángeles. Entonces, es para No, aclarar un poquito el tema, porque la gente obviamente en su confusión va a decir que a mí me mandaron los ángeles y están desafectándome, están dañando mi vida. claro, claro, No, hay claro. que tener muchísimo cuidado con eso.
¿no? Y son, yo digo, bueno, sin ser muy religioso, pero digamos que son estrategias del mal, ¿no? O sea, yo digo que el mal está para confundirnos y también se aprovecha de eso, ¿no? De la ignorancia, de la inocencia mal vista, ¿no? Que puede llegar a afectar a alguien, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado y si uno vibra en el amor y tiene realmente fe, pues sabe que no necesita eso y Dios y sus ángeles siempre van a estar ahí para ayudar. Entonces no hagan eso, por favor. Y eso tiene Sí, como boom, ¿no? Por tiempos. Yo me no, acuerdo eso que está, yo hace ahorita está, años también lo escuché y ahorita también está todo el tiempo. sí, sí, sí. Yo lo escuché yo creo que hace unos 20 años empecé a escuchar el tema Sí, de la sí, cadena sí, de Los Ángeles, hace como unos 20 sí. años, y uno tiene la duda. Yo en ese momento pues estaba como en todo este estudio y pasé por el proceso. Yo, no, hay que recibir Los Ángeles y hay que... Claro, y- no hay mucha gente, yo me acuerdo que mi mamá lo hizo en un momento dado, porque incluso se ve bonito, o sea, se ve muy sí, inocente y pues digamos que la gente lo hace con una intención hasta linda, pero el trasfondo no es correcto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque igual las cosas hay que hacerlas bien y no. además, miren, o sea, ¿cuál es la idea supuestamente, cuál sería el objetivo? De que tú recibas los ángeles para que te ayuden esa semana y tú le envías los ángeles a 3 personas o 9 personas o como sea la cadena para ayudarlos. Tú no necesitas hacer eso por una semana. Tú todos los días puedes pedir para ti tu ayuda y pedirle a los ángeles o interceder o pedir intersección de los ángeles por todas las personas que tú quieras, por Exacto. tu familia, por tus amigos, por quienes tengan necesidad, Y no hay ¿sí? límites, ¿no? Y no hay límites, o No sea, hay no es que límites. tienen que ser 3 personas, 9 personas, no, 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 o sea, no es necesario. Mm, obviamente se dice que hay que tener el altar, que todo eso, pues tener un altar angélico es muy bonito en la casa, y no Sí. necesariamente por esa semana, sino precisamente para que ustedes tengan un poquito más de la conexión con los ángeles. Nosotros como seres humanos necesitamos una representación visual para aumentar esa conexión. No es que sea necesario, vuelvo y No. digo. Cuando me dicen, y si no tengo la corte de los 7 arcángeles, entonces Entonces no no, vienen a no mi ayuda. funciona. No, no funcione. Nosotros los utilizamos como para tener mucho más, viendo la representación, nos quede mucho más fácil una meditación guiada, nos quede mucho más fácil, porque nosotros nos dispersamos muy fácil. Nosotros pensamos Exacto. en miles de cosas en la cabeza y cuando tú tienes un punto de enfoque es mucho más fácil concentrarte o centrarte en lo que estás haciendo. Entonces, si tú no tienes nada y vas a hacer una meditación con los ángeles, pues de pronto te llega, ay, ¿verdad que mañana tengo que pagar el recibo de la luz? No, espérate. Oh, no, espérate, voy a pensar en el ángel. No, que la luz violeta, no, que la luz azul. Pero si tú tienes un punto de enfoque que tú estás al frente con una música de ángeles, una música de meditación, con una esencia, un olor a mirra, incienso, ves que empiezan a jugar todos tus sentidos y Exacto. todo va fluyendo a que todas esas peticiones efectivamente sean estés más concentradito y se vaya mucho más fácil. ¿No? De eso es lo que se trata. Y tener ese espacio sagrado precisamente nos permite a sacralizar el momento, ¿no? Como símbolo, porque a veces de pronto, no estoy diciendo que no se pueda, ¿no? Pero de pronto orar en la cama me va a dar sueño, ¿verdad? O si oro en la sala, de pronto, no sé, van a prender el equipo, veo el mugre que hay en el piso. En cambio, si yo tengo un pedacito, un espacio de mi hogar, que sé que es como sagrado, donde prendo un incienso, una velita, donde tengo la imagen que me evoca esa divinidad, pues me voy a enfocar, ¿no? Me voy a enfocar. Ese es el sentido de los templos, porque Dios no necesita templos. El templo lo necesitamos a veces nosotros, porque nos permite como aislarnos del mundo corriente para entrar a un lugar sagrado. Entonces, es igual, el altar en nuestra casa nos permite evocar esa presencia, enfocarnos y como tú dices, es un símbolo para poderme conectar. Entonces, es muy recomendable. Yo también, a mí me encantan los altares, yo tengo varios en mi casa, porque me encanta, me parece hermoso, me gusta tener imágenes, me gusta poner el incienso, me gusta tener símbolos de cosas que a mí me evocan esa presencia, pero también sé de gente que no, ¿cierto? Yo tengo una tía a la cual quiero y respeto mucho, que me enseñó muchas cosas de espiritualidad, y ella no usa altares, pero es muy espiritual. Pero para mí sí son muy útiles. Entonces Mm. también, según nuestra personalidad, lo que queramos hacer, el altar se adapta, ¿no? Y sobre todo cuando nos gusta, o las personas que nos gusta, esa parte de los rituales, o sea, hacer los Sí, rituales.
Cuando una persona es espiritual, solo, digamos, en cuanto a pensamiento y conexión, no lo necesita porque no trabaja elementos Exacto. que necesitas un altar. Pero cuando personas de pronto como nosotros, que trabajamos y que nos gusta hacer como esos ritualitos puntuales de peticiones con este arcángel, con el otro arcángel, Sí. dependiendo nuestra necesidad, de lo que estamos pidiendo, lo focalizamos mucho más, pues sí necesitamos de alguna forma tener ese espacio para poder poner las ofrendas, que nuevamente, y les aclaro, las ofrendas son por nosotros, no porque Claro. los ángeles las pidan. Nosotros de alguna manera queremos ofrendar. Una ofrenda es una entrega, no es una petición. Entonces, cuando hacemos una ofrenda a los ángeles, no es que el ángel me está pidiendo que tiene que ser la piedra de citrino con la vela, yo no sé qué. No, es una ofrenda que nosotros les queremos dar en agradecimiento por estar ahí, por escucharnos, por ayudarnos, etcétera, etcétera. Desde eso se trata los altares, no es que sea malo, porque están que me escriben, y entonces yo puse el altar No, y es malo. No, 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 no. No confundamos las cosas. Tener el altar es muy bueno, ojalá que los ángeles estén consagraditos, ojalá que ustedes efectivamente consagren ese espacio como un espacio de conexión espiritual con estas energías celestiales, con Dios, con los ángeles o con quien tengan su creencia, ¿no? Donde esté su fe, claro. pero ese espacio de esa conexión es bien importante para todos. Eh, que era a veces me fue la pregunta que le tenía, y tengo que preguntarle al padre ahorita. Ah, ya sé, padre. Respecto a ahorita que estamos en esta situación tan complicada de la pandemia, que obviamente pues la parte energética y la parte espiritual de las personas está un poquito opaca por la preocupación, por la ansiedad, por, eh, por esa incertidumbre de qué está pasando y qué va a pasar. ¿Qué tipsitos tú le podrías dar a las personas para esa sanación emocional, espiritual y, por qué no, física de todas las personitas que están ahorita con el tema del COVID? Bueno, es muy importante primero reconocernos y reconocer lo que sentimos. No es negar el miedo, de pronto la preocupación que esto nos genera, porque a todos nos lo genera, ¿verdad? Yo creo que la persona que diga que no le da nada la pandemia, yo creo que está mintiendo o no lo está aceptando. Entonces es reconocer eso, ¿cierto? Temo tal cosa, ¿cierto? No sé, temo enfermarme, temo que un ser querido se enferme, temo que mi trabajo se afecte. Es reconocer primero la emoción y al reconocer la emoción empezar a iluminarla. Por ejemplo, si yo tengo miedo a la enfermedad, ¿cierto? Que si salgo me va a dar COVID o mi mamá o mi papá o mi hija se va a enfermar, es empezar a saber que la fuerza divina y mi responsabilidad me pueden preservar de eso. Es igual también ser consciente que la vida tiene ires y venires y que el día que nos toca, ¿cierto? Sea con COVID o sin COVID. Entonces es empezar a entender que la realidad, la vida, tiene unas dinámicas y que mi miedo lo único que va a hacer o es atraer lo que temo o es empezarme a Ujú, afectar en otras áreas. Entonces es reconocernos y entender por qué lo siento y cómo debo canalizarlo. Segundo, si tengo fe, ¿verdad? En lo que sea, en Dios, la Virgen, los ángeles, los astros, es empezar a atraer esa energía de luz. Precisamente cuando yo hago, por ejemplo, mis en vivo, y creo que los tuyos también comenzaron por eso, fue como ese espacio de luz en medio de la confusión, ¿no? O sea, la gente tiene miedo, no sabía qué hacer, y se empiezan a hacer estas transmisiones para compartir con las personas y llevar un mensaje. Entonces, si yo tengo una creencia de luz, pues empiezo a traerla a mi vida. Tercero, empezar a cuidarme. Entonces, ¿cómo me puedo cuidar? Puedo cambiar mi alimentación, puedo empezar a pasar más tiempo con mi familia, o sea, es empezar a buscar los puntos también fuertes de este tiempo que estamos pasando. A todos nos ha tocado pasar más tiempo en la casa, nos toca lavar más ujú. loza, nos toca limpiar más la casa, pero son espacios que yo creo que hemos rescatado, ¿verdad? A veces en el corre-corre no hacemos mucho de lo que hoy estamos haciendo y hemos compartido más de lo que compartíamos tal vez. Eh, ¿Verdad? y ese atraer la luz y ese empezar a reconocer la luz en mi vida, empieza pues a traer unos efectos en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma. Y ahí también juega la oración, ya juega en lo que yo creo. Yo, por ejemplo, ahorita le aconsejo mucho a las personas que tengan momentos de oración y meditación solos, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, siéntese un momentico frente a su altar, o así se encierres en su habitación. Incluso hay gente que me ha dicho, pues a mí me toca encerrarme en el baño, porque en mi casa somos un montón y no hay más.
pues enciérrese en el baño si es el espacio que usted cree que va a tener. Y tener tiempos para uno, ¿cierto? Me Ujú, escucho, entiendo cómo estoy, me reconozco y entrego también a Dios, a la divinidad, mis emociones que de pronto sé que no me están ayudando. Eh, esa oración y esa meditación me va a ayudar a relajarme. Si creen en las esencias, es maravilloso en este momento. Yo ahorita estoy usándolas sí, más de lo normal porque necesito armonizar mis espacios. Mi hija también se pone nerviosa, entonces ya tenemos como nuestro ritual de la noche, la oración, que ponemos una obra spray, que de pronto ponemos la tal esencia, que ponemos una música, ¿cierto? Invocamos a los ángeles y eso nos ayuda también a sobrellevar estas tensiones. Si están teniendo un problema económico o que ahorita se da mucho y que también quita mucho la paz, pues hay que reconocer que la economía también es resultado de mi energía. Si yo me ujú. vuelvo un 8, si estoy estresado, si estoy angustiado, si veo solo lo malo, pues me voy a seguir bloqueando y va a empeorar. Si yo empiezo a ver oportunidad, si empiezo a vibrar en fe de que Dios me va a dar, si sé que Dios me va a rescatar de un momento difícil, las cosas se van a empezar a dar. ¿Cómo, cuándo y dónde? A veces no sabemos, pero se empiezan a dar por manifestación y fe. Entonces es empezar a buscar otras vibraciones. Si usted escuchar las noticias lo va a poner nervioso. En estos días alguien me decía, precisamente un paciente me decía, no, es que yo escucho noticias y me dio una tembladera y me dio una angustia. Claro, porque precisamente, lastimosamente, los medios vibran en el miedo, ¿no? Porque eso vende, eso vuelve a la gente, los pone ahí como que pega lo malo, lastimosamente. Entonces, no, si usted ve que las noticias le hacen daño, pues no las vea, ¿cierto? O no vea tal noticiero tal día y empiece a enfocarse en otras cosas. Es como empezar a buscar cómo vibro diferente. Yo siempre les digo a mi gente, la vibración atrae vibración, ¿cierto? Es diferente al magnetismo. El magnetismo en los polos iguales se rechaza, pero Ujú. la vibración es diferente. Si yo vibro en alegría y en positivismo, atraigo eso. Si yo vibro en miedo y en tristeza, voy a seguir atrayendo eso. Entonces es empezar a buscar cómo muevo mi vibración sin negar lo que siento, porque no me voy a negar. Reconozco lo que siento, pero empiezo a esforzarme para vibrar diferente. Y funciona. ¿Que hay días de días? Sí. De pronto hay un día en que uno no quiere vibrar positivo, está mal, quiere quedarse acostado. Bueno, vivas un momento, pero no se quede ahí, porque eso le va a atraer otras cosas. Serían como esos tips pues muy generales, ¿no? Porque pues ya hay otras cosas que van según las creencias. Pero digamos que en lo general yo creo que eso es lo que nos puede ayudar. Sí, de todas maneras, recordemos, y siempre nosotros lo hemos hablado, sin estar puntualmente hablando de los ángeles como en este momento, de la sanación con los ángeles, sino de la misma energía. Ustedes lo han visto y nosotros siempre lo hemos recalcado, incluso en las investigaciones de fenómenos paranormales lo decimos, que no siempre cuando se siente la energía densa en una casa son espíritus. Es Mm, nuestra misma energía o nuestra impregnación energética que dejamos en los sitios. Nosotros hacemos limpiezas energéticas de los sitios y de las casas, no solamente de espíritus, sino de remanentes energéticos que nosotros mismos estamos depositando allí. ¿Y de dónde vienen esos remanentes energéticos? De nuestros miedos, de nuestras sí, emociones, de nuestras sensaciones. Entonces, por eso hablamos de que cuando en una casa ha habido violencia, ha habido grosería, ha habido maltrato, tristeza y llanto, y esas personitas se trastean y vienen unas personitas nuevas, muy seguramente en muy poco tiempo van a empezar a tener esa sensación. Y no es que totalmente. sea espíritu allí, no es que esté el espíritu, es el remanente energético que quedó impregnado allí. Por eso hay que hacer limpiezas. Entonces, si nosotros de alguna manera en nuestras casas estamos sintiendo que es normal, como dice el padre, o sea, todos hemos pasado por eso. Nosotros no por el hecho de que trabajemos en esto estamos por encima del bien y del mal, no, tenemos también nuestros días de preocupaciones, de bajonazos emocionales, es normal, es normal. Pero si empezamos a ver que la vibración empieza así en todas las personas que están viviendo en mi casa, limpien la energía, limpien la Total. energía. No, si no podemos salir, abran las ventanas, abran de manera que circule el aire y circule el viento. Traten de hacer un saumerio si tienen manera en su casa de tener algún incienso, de tener Y los salvia, mismos de tener, olores agradables, ¿no? Los olores agradables, la limpieza de la casa, eso es una vibración. por ejemplo, ¿cuántos tenemos el cuarto de San Alejo por allá que absolutamente nadie entra?
y está ya escondido porque es que solamente lo abrimos una vez al año. Aprovechemos que estamos en el tiempo de estar en la casa, limpiemos hasta el último rincón de la casa, porque todos esos puntos donde está guardado por allá todo y no se toca, que se llenan de polvo, también atraen energía negativa. Claro, se vuelven Entonces, a veces anclajes. Ujú. claro. Entonces, a veces no siempre es la situación de afuera hacia adentro, sino que nosotros también nos encargamos de cargar nuestra energía, nuestros espacios con esa densidad. Entonces, además de trabajar en nosotros mismos, que es primordial, como dice el padre, trabajar nuestro pensamiento, trabajar nuestro amor, nuestro corazón, nuestra intención, de pensamiento en positivo, de intención, de palabra, decretemos lo positivo, no, eso ahora todos nos vamos a morir de COVID, no, eso Claro. si al vecino le dio COVID, muy seguramente a mí me va a dar. Entonces no atraigamos lo negativo, no se trata de desconocer la realidad, no, pero hay que aceptarla con decreto en positivo, porque si la aceptamos con decreto en negativo, estamos atrayendo eso Claro, negativo. total. Por Entonces, ejemplo, cuando limpiar, empiezan, no es que esta situación está tan dura que eso ya ahorita qué negocios ni qué plata va a llegar. No, porque ya está decretando que no le va a llegar. Entonces hay que cambiarle el discurso, ¿no? El discurso y el pensamiento. sí, o por ejemplo decir, no es que a mí sí me toca duro. No, esto está para todo el mundo. Para O todos. sea, eso no es, yo les digo en la consulta, no es que a usted se le esté bloqueando todo, no es que solamente a usted lo dejaron sin trabajo. No, esto es una situación a nivel general, pero no por eso nosotros tenemos que o escudarnos en que como ya todo el mundo está sin empleo, entonces yo ni para qué busco, ¿sí? Ni tampoco decir, es que yo soy el de malas en la vida y a mí todo me pasa. ¿Sí? Sino buscar esas alternativas. Yo hice un programa hace también como un mes, 2 meses, de la programación neurolingüística y de la importancia de Claro, trabajarla en nuestra vida, porque todas son herramientas que nos ayudan y hay un abanico de cosas y tú tienes que buscar con lo que tú vibres, con lo que a ti te guste. Si no es la programación neurolingüística, busca por este lado, pero busca, hay muchas ramas de la holística, de la espiritualidad, de la sanación, que tú puedes trabajar para ti mismo, para tu hogar, para tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, limpiar con plantas, con olores, con música. La música es importantísima para limpiar la energía. sí. Entonces, si tú te pones a escuchar música depresiva, música de cortada de venas, música, pues eso también te lleva a un estado emocional de aumentar esa ansiedad. Entonces, escucha música con unas buenas vibraciones. Si estás ansioso, escucha música con mantras, en YouTube incluso hay mucha música de ángeles, por Sí. ejemplo. Eh, Hay mantras para calmar la energía, hay mantras que ayudan a limpiar la energía. Entonces hay muchas cositas que uno mismo también puede hacer para evitar caer como en ese domo que está cada vez más oprimiendo y oprimiendo, y parece un abanico. Entonces, Total. eh, las noticias pues son si uno se enfrasca en creer en todo lo que dicen las noticias, pues nos vamos a deprimir todos. Porque generan miedo, ¿no? Entonces hay que informarse, pero sin generar miedo. Claro, tenemos que saber qué está pasando, pero no te llenes de miedo. Es mejor leer una noticia en algún lado si necesitas informarte de algo, pero ya, o sea, no te alimentes. Eso también es como la comida, ¿no? Si yo me alimento de vibraciones negativas, de cosas que me van a dar angustia, preocupación o tristeza, recházalo. En ese momento menos lo necesitas, ¿verdad? Entonces empieza a alimentar tu mente y tu corazón de cosas positivas, incluso de las personas. Si tú sientes que una persona Ujú. simplemente se queja contigo y todo el tiempo está hablando cosas malas, pues te está afectando, ¿cierto? Incluso se vuelven esos vampiros energéticos que empiezan a succionarnos la poca energía que queda en el momento. Entonces, no, o Sí. sea, empieza también a detener, a revisar tus espacios, e incluso hablar con la familia. Yo les digo mucho, si ustedes identifican que en su propio hogar hay palabras negativas, hay pensamientos negativos, siéntense a hablar y pónganse de acuerdo que van a cambiar la vibración porque todos quieren estar bien, ¿verdad? Todos quieren estar mejor, sobrevivir este tiempo de pandemia tan difícil en todos los niveles. Entonces pónganse a vibrar todos a la misma sintonía porque pues, se van a afectar. Entonces hay que buscar las maneras de vibrar en luz. Así es, por ahí me estaban preguntando que si a cada ángel se le pedía algo diferente, que cómo son los ángeles. Bueno, hay mucha información al respecto.
el padre tiene sus talleres, yo también para poder profundizar un poquito. De hecho, este domingo yo tengo un taller, padre, le cuento, tengo un taller Ah, sí, sobre, sí. sobre los arcángeles, sobre qué se le pide a cada arcángel, sobre cómo hacer un altar angélico, sobre qué rituales se le pueden hacer a los arcángeles principales, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, la información está ahí en mi perfil para el tallercito que tengo este domingo sobre los arcángeles, las meditaciones con ellos, cómo pedirles y qué pedirles. Bueno, padre, yo creo que se nos está terminando el tiempo y no me quiero ir sin que tú nos des y nos regales, como en todas esas hermosas charlas que tú das, una oración para todas las personitas, para la sanación, sobre todo las personas que tienen afectación por el COVID, que es lo que nos está afectando a todos. Y hay muchas familias, yo ya tengo personas cercanas, incluso con afectados pues con el COVID. Entonces, Claro que regalen sí. una oracioncita de sanación, Padre, por favor. Claro que sí. Entonces quiero invitarlos a todos a que se sienten derechos, su columna recta. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner nuestras manos en el pecho, como tocando nuestro corazón. Dios de amor, de luz y de vida, tú que eres un Dios de misericordia, en este momento queremos clamar a tu presencia y a tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que por medio de nuestro corazón y nuestra... Se me fue el Padre. Sí, Padre, se nos cayó. Dice, no se escuchó sino al principio. No me permite invitarte, Padre, ya. Ay, Padre, se nos terminó Tranquila, sí, no de sé. caer. Danos una bendición para los de Claro que sí, Instagram, porque les doy sí la tenemos de bendición. TikTok, pero en Claro que Instagram sí. sí se nos... Entonces, vibrando en esa luz y en ese amor, cerrando sus ojos, pidiéndole a Dios esa luz y esa presencia, pedimos que nos dé la salud, el bienestar, la armonía, la abundancia, la prosperidad y la alegría, el gozo de vivir en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias, No, gracias a ti, Isa. infinitas gracias por este espacio, por tu bondad, por tu generosidad, por ese don de gentes, por ese amor con el que impartes todo el conocimiento. Tú sabes que de alguna manera, y siempre lo he dicho, y lo dijiste al principio, te considero un gran amigo y es muy difícil encontrar esa palabra de manera real, que es un Sí, amigo de verdad. total. Así que a tu esposita, a tu hermosa chiquitina, les mando Claro un que beso, sí. un abrazo. Mil gracias a todas las personas que se conectaron, más de 150 personas. Dios los bendiga, los siga bendiciendo.
tengan mucha fe, no pierdan la fe. Y gracias, de verdad, gracias a todos ustedes, Padre. Un gran abrazo, nos Un estamos viendo. Mil abracito. bendiciones para todos. Abracito, dice, mil gracias de nuevo por la invitación y claro, siempre a la orden y con todo el amor, porque vibramos en la misma, ¿no? Tenemos yo digo que somos hermanos de almas. Entonces, claro que sí, siempre estaré ahí. Un abracito y gracias por tu invitación. Que saludos a Camilo, que está que nos escribe ahí, que si lo olvidamos, que si lo olvidamos. Saludos a Camilo, saludos a Lina. Vamos a saludar aquí a la gente antes de que se nos vaya. Saludos, Camilo. Lady, a Margarita, Alex, que está conectado, Ana Prana, Nora Sánchez, JDM, todas las personitas que están por acá, que están que me Ah, escriben. gracias por conectarse. ¿Quién más? A Carlos, a Silvia, a Sebastián, Flores, a Pauli, a Diana, Matriol dice, Isa y Padre, muchísimas gracias, Dios los siga bendiciendo, gracias por esos espacios, a Amén. Espiritual, a Adri, gracias a ambos, dice Lucha, gracias, gracias, un gran abrazo, bendiciones, etcétera, etcétera. Así es de que saludos a todos los que se conectaron y recuerden que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y el próximo miércoles nos vemos con otra. Un gran abrazo, chao, chao.